Así que vamos a continuar el Shabbat con el estudio de esta noche, que de nuevo es una doble porción. Vamos a ver si nos da tiempo leerlo todo. Que es la porción Aharei Mot y Kedushim. Y vamos a estar leyendo el capítulo 16, verso 1 hasta el 20, verso 22. Y antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición de la Torah, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que vamos a dar comienzo rapidito, empezando el capítulo 16, verso 1. Y como dije, se llama Aharei Mot, que significa después de la muerte. Pero en este capítulo se habla también de lo que es conocido como Yom Kippur, el rito o la ceremonia de Yom Kippur. Y dice así: habló Hashem a Moisés después de la muerte, Aharei Mot, de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Y Hashem dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante de él, y lo más probable su Biblia dice propiciatorio. Esa es una traducción inventada. Debe decir delante del caporet. Caporet es como se dice en hebreo y simplemente significa la cobertura, lo que está cubriendo el arca. Delante del caporet está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el caporet. O sea, quizá esto indirectamente nos deja entender un poquito de qué fue lo que pasó con los hijos de Aarón. Porque aquí Hashem está explicando a Moisés para que le diga a su hermano Aarón de que no puede entrar al lugar santísimo en cualquier momento, como él quiera, cuando él quiera. Hay un día específico y una forma específica para entrar. Porque es el lugar, recuerden que el arca representa el trono de Hashem aquí en la tierra. Porque ahí él dice: yo apareceré en la nube sobre el caporet. Y dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para purificación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. O sea, aquí van a ser vestimentas diferentes a las que él usa usualmente, usando las vestimentas de lujo, donde tenía el oro, el púrpura, sino completamente vestido de lino blanco, representando pureza, representando un estado humilde, porque va a entrar directamente a la presencia del rey. Dice: son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Tiene que hacer un mikvah. Después del mikvah se viste con las vestiduras blancas. Recuerden que, no sé si han visto, se puso en Telegram y se puso también en Facebook, traducido al español, todos los pasos que tenía que hacer el sumo sacerdote durante el día de Yom Kippur, que era un total de 42 pasos. Todo el día era haciendo este tipo de rito. Y dice: recuerden que el becerro y el carnero es de parte de Aarón, para representarlo a él y a su familia. Y luego dice: y de la congregación, el verso 5, de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para purificación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la purificación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. La palabra reconciliación en el hebreo es la palabra kiper. Kiper. Ahora tenemos que ver qué significa esa palabra. Y para poderlo entender un poquito mejor, tenemos que entender el contexto cultural
respecto a este tipo de rito. Porque el propósito del rito de Yom Kippur es limpiar el santuario completo, desde adentro hacia afuera, desde el lugar santísimo, lugar santo, y luego el altar que está afuera, de todas las contaminaciones. Y a diferencia de las demás culturas y los demás templos que hacían también ritos para descontaminar los templos de sus dioses, las demás culturas creían que la contaminación eran causadas por demonios. Pero aquí Hashem les va a dejar saber que las contaminaciones no son por demonios, sino por las mismas acciones del pueblo. Y tampoco era porque los dioses, entendían la cultura, estaban enojados. ¿Sí? O sea, recuerden que este concepto de demonio, aun como se conoce hoy día, como se entiende hoy día, viene de un trasfondo pagano, no tiene nada, en la Torá no es un tema. En la Torá no se habla sobre demonios porque el único que tiene control y soberanía sobre todas las cosas es Hashem. Pero en la cultura del antiguo Medio Oriente creían que las contaminaciones de sus santuarios, de sus templos a sus dioses, era causado por fuerzas demoníacas o era que los dioses estaban enojados. Y el propósito de este rito es limpiar todo el residuo de impureza ritual, pecados de rebeldía y culpabilidad por romper el mandamiento. Todo eso era lo que causaba que se contaminara el Mishkan en este caso o el templo en un futuro. Okay. O sea que el propósito del Kippur es más o menos como decir una forma de limpiar, una forma de borrar, una forma de quitar toda contaminación causada por los pecados, las transgresiones y las rebeldías del pueblo. Y dice en el verso 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes. Aquí no es la palabra Purim, sino Goral. Goral. Goral está asociado como cuando algo da vuelta, como cuando uno tira los dados y dan vuelta. En ese sentido, la palabra suerte. Oigo, no están usando dados, pero en ese sentido. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Hashem y otra suerte por Azazel. De nuevo, el término Azazel, hay muchas ideas, especulaciones de qué es lo que puede significar. Una de ellas es que simplemente significa tipo de cabro, otro es que piensan que significa lugar desierto, lugar seco, y otro era que era un demonio. De nuevo, el concepto de demonio no es bíblico en términos de la Torá, sino son influencia de culturas paganas alrededor de Israel. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Hashem y lo ofrecerá en purificación. Recuerden que el término de purificar es para poder limpiar de las contaminaciones causadas por los pecados del pueblo en la casa del Padre. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Hashem para hacer la reconciliación o el kippur sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí dice desierto, en hebreo es Bamidbar, así como el libro de Números en hebreo es Bamidbar. Recuerden que desierto no necesariamente un desierto como nosotros entendemos, sino un lugar el cual no se puede habitar porque los recursos de agua y recursos de árboles son mínimos. No es que no hayan, es que son mínimos. No es suficiente como para que sea un lugar que las personas puedan hacer una comunidad. Por eso le llaman desierto o le explican como desierto. Y recuerden que lo que ellos decían era que habían 2 cajitas pequeñas y una cajita tenía como una piedra que decía a Hashem y la otra decía Azazel. Entonces venía el
sacerdote, sumo sacerdote, y tomaba, como cuando uno hace a los nenes así que viera las manos y que coja a ver dónde están las cosas, pero dicen que cada vez que se hacía la primera lotería de tomar, siempre tomaban que el primero iba a caer a Hashem. Y dicen también que después que Yeshua murió, cuando hacían el rito de Yom Kippur, cuando iban a hacer eso, el cabro que era para Hashem no salía en la mano derecha, sino que salía en la mano izquierda. Y hay otras cosas, eventos que ocurrían después de la muerte de Yeshua, que eran diferentes a antes, durante el tiempo de Yom Kippur. Y verso 11 dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para purificación suya, y hará el kiper por sí y por su casa, y degollará en purificación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Hashem. Recuerde que en Yom Kippur, durante todo el año, habían 3 fuegos. En Yom Kippur se añadía uno, porque ese extra que añadían, de ahí era que iban a tomar las brasas para poner en este sartén, el cual se le va a poner el incienso para llevarlo dentro del lugar santo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Hashem y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Aquí el velo se llama paroquet, que son las mismas letras que caporet o caporet, lo único que están invertidas. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Hashem, y la nube del perfume cubrirá el caporet que está sobre el testimonio para que no muera. Al crearse esa nube de ese humo del incienso, crea como una protección para Aarón. Porque recuerden que se está acercando al trono, se está acercando en el lugar del cual Hashem va a hablar directamente con el pueblo. La presencia de Hashem es tanta de que tiene que haber como una nube que va a servir como una protección a Aarón. Verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el caporet al lado oriental. Hacia el caporet esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Recuerde que la sangre de este becerro es para purificar, para limpiar, para hacer kiper, para borrar todas las contaminaciones. ¿Y por qué 7? Porque 7 tiene que ver con completo, con perfección, con templo, con lo espiritual. Verso 15, después de degollar al macho cabrío en purificación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el caporet y delante del caporet. Igual como hizo con el becerro, la sangre del becerro que corresponde a Aarón, está haciendo con el cabro. Recuerden que eran 2. Uno se va a dejar vivo y el otro se va a matar. Y la sangre de ese que se sacrifica o que se ofrenda, él va a poner como hizo hacia el arca 7 veces. El propósito es que este tipo de ofrenda, en este caso, el sacerdote no la come. ¿Okay? Y dice, y recuerden que hay 2 cabritos, y los cabritos tienen que ser idénticos como si fueran gemelos. No pueden tener ninguna distinción, tienen que ser idénticos. Verso 26. Así purificará, que es la palabra kiper. Perdón, 16. Así purificará el santuario, o hará kiper al santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, que aquí es la palabra pesha, y de todos sus pecados, que es la palabra hatat. Impureza es tumot, de tamei, tumot. Así que va a limpiar, purificar, kiper el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel,
de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y recuerden que está empezando de adentro hacia afuera. Dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer kiper en el santuario, hasta que él salga y haya hecho el kiper por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea, este es un día en cual toda la nación está siendo purificada de las contaminaciones de sus pecados. Porque a pesar de que durante el año, si pecaban y había una ofrenda para ese tipo de pecado, ellos venían y lo hacían. Pero da a entender que si no venían o no lo hacían correctamente o lo hacían más tarde o lo dejaban pasar, como quiera iban a haber contaminaciones que en ese día era limpieza total de la casa completa. Es como el día de Pesaj, que hay semanas que uno empieza a limpiar y a recoger y colectar toda la levadura y todas las cosas. Pues aquí estará el día de la limpieza de la casa de Hashem. Y dice, "18, y saldrá al altar que está delante de Hashem y lo hará kiper y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo purificará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de hacer kiper al santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo." O sea, tiene que hacer todo esto después que hace este parte del rito. Entonces se va a enfocar en el cabro que está vivo. Y dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades que es Avón de los hijos de Israel, todas sus rebeliones que es Pesha y todos sus pecados que es Hatat. Recuerden que hay 3 grados de pecado y aquí están nombrados los 3 por la cual Aarón hace una confesión de todo este tipo de pecado teniendo sus manos sobre la cabeza de este cabro vivo y le va a confesar con sus manos sobre la cabeza, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Lo que está haciendo aquí la palabra donde dice que pondrá encima es la palabra nasá. Nasá es como llevar o cargar. En este caso, este macho cabrío viene siendo un objeto visual que el pueblo está viendo, que sus transgresiones, sus rebeliones, sus pecados, sus contaminaciones están siendo puestas sobre un cabrito que su única función es ser un transporte y llevar toda esa inmundicia a un lugar seco, un lugar donde no hay vida. ¿Okay? Entonces, para que ellos entiendan que realmente está siendo removido todas esas contaminaciones, todas esas impurezas, todos esos pecados, ellos tienen que ver que ese cabrito vivo llega hasta un sitio y se queda allá y jamás se volverá a ver, que indirectamente está haciendo el pueblo. De igual manera yo hago con todos sus pecados, con todas sus contaminaciones. Si irán lejos, no me acordaré más, quedarán limpios, borrón y cuenta nueva. Era algo visual. Y es interesante que cuando dice el término Nasá, es el mismo término que se usa en Isaías 53 cuando dice que Yeshua llevó sobre él nuestros pecados. Nasá, en otras palabras, él se los puso encima y cargó con ellos como hace este cabrito Azazel. Porque recuerden que este cabro Azazel no se sacrifica, no se mata, no se está sacrificando, presentando a ningún demonio del desierto, porque otros creían que era que en el desierto estaban los demonios. No se hacía magia, no era a causa de dioses caprichosos,
sino que era una forma de visualmente, como decir, ustedes saben, el basurero que viene y recoge la basura, se la lleva y lo pone en un lugar específico. Pues ese era el propósito de este cabrito. O sea, el basurero de todas las contaminaciones del pueblo, que llevar a un sitio, pum, dejarlo ahí. Pero lamentablemente también el cabrito hay que dejarlo ahí. No podía regresar porque entonces se regresaba, traía de nuevo todas las contaminaciones. Y muchos dicen, cuando están leyendo en los comentarios, que cuando estaba el templo en Jerusalén, ese cabrito que se dejaba vivo se llevaba, que lo tiraban por un precipicio para asegurarse de que moría, y así con eso pues quedaban enterrados o quedaban completamente fuera de la vivienda, fuera de la casa de Hashem, todas las contaminaciones. De nuevo, este era el PowerPoint del Señor. Y dice, 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará kiper por sí y por el pueblo. O sea, esta es la segunda parte de los animales que se van a ofrendar. Este es el holocausto, que ustedes saben que se queman la grosura, se queman los órganos, se queman por completo. Y dice, quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. La palabra, el que lleva el cabrito al desierto, viene y se contamina, porque el animalito va contaminado ya. Se contamina, entonces antes de entrar al campamento tiene que hacer un mikvah, tiene que lavar su ropa para entonces poder entrar. Aunque aquí no dice que a la puesta del sol, lo más probable es después de la puesta del sol. 27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, que son los que Aarón puso sangre dentro del santuario y dentro del lugar santísimo, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación o el kiper, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Eso tiene que ser llevado fuera del campamento. No se pone en el altar. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea, el 10 de Tishri es el día de Yom Kippur, y es el día en cual se entiende que cuando dice afligir vuestras almas es hacer ayuno, porque es un día en que la nación completa se presenta al rey. Recuerden que el único que puede perdonar es el rey. Es interesante que el comentario que estaba leyendo con respecto a este rito es la primera vez que leo que dice que incluía los pecados morales del pueblo. Yo entendía, y hago la corrección ahora, entendía que Yeshua había muerto por los pecados morales. Pero aquí da a entender que con Yom Kippur aún eso quedaba perdonado, aún eso quedaba limpiado. Entonces, ¿por qué murió Yeshua? Como estaba explicando Rico el miércoles, si no han visto el estudio que él hizo sobre el libro de Romanos, les recomiendo que lo vean. Excelente, como siempre. Pero Yeshua tuvo que morir, porque recuerden que la consecuencia de todo pecado es que muerte. Y estas ofrendas eran lo único que no podía eliminar. Podía traer perdón, podía traer limpieza de las contaminaciones, pero no eliminaba las consecuencias del pecado. Porque una cosa, Dios nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestro pecado como quiera van a venir.
Por lo tanto, la consecuencia más grande de todos los pecados, que fueran desde un pecado pequeño a un pecado más grande, es muerte. Entonces, al Yeshua morir, él eliminó esa muerte eterna para darnos vida eterna, que fue algo que ninguna de estas ofrendas podían hacer. Porque también cuando pensaba en eso, pensé en David. Recuerden que David cometió asesinato premeditado, mas cometió adulterio. Que esas dos cosas se pagan ¿con qué? Muerte rápido, no esperar tiempos. ¿Y qué sucede? Él se arrepintió de corazón y Hashem pudo ver realmente el arrepentimiento de su corazón y lo perdonó y lo dejó seguir viviendo. ¿Hizo de nuevo David eso? No. Por lo tanto, el propósito de morir Yeshua fue para eliminar las consecuencias del pecado, que era una muerte eterna separada de Hashem. Verso 30. Porque en este día se hará caper por vosotros y seréis limpio, tajor, de todos vuestros pecados delante de Hashem, de todos vuestros pecados. Día de reposo, en el hebreo dice Shabbat, Shabbatón. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará caper el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, la vestidura sagrada. O sea que el que venga después de Aarón tiene que hacer lo mismo para este tipo de rito. Y hará caper por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará caper por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. O sea, comienzan con el sumo sacerdote porque es el individuo que tiene más santidad. Empezando con él, comienza la limpieza. Como dice, uno comienza limpieza en su propia casa. Pues Hashem empieza con el más santo, el que más responsabilidad tiene, desde el lugar santísimo, desde donde está su trono, hasta el altar que se encuentra afuera. Incluye toda la nación. Por eso Yom Kippur es tan importante, porque es un perdón nacional, un rito, una ceremonia que incluye a todas las personas. No solamente a los sacerdotes y no solamente a la gente rica ni los élites, porque en las otras culturas estas cosas las hacían solamente para personas importantes. El que no era importante, allá tú, arréglatela con tu Dios. ¿Okay? Aquí no, recuerden que con Hashem hay equidad e igualdad. Todos somos pecadores. Toda la misma consecuencia del pecado es muerte. Y por eso Yeshua murió por todas, por toda la humanidad. Todo aquel que creyere que el Padre lo envió y lo resucitó. Verso 34, y esto tendré como estatuto perpetuo para hacer kiper una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Hashem le mandó. En la Mishnah hay un tratado dedicado completamente a Yom Kippur que se llama Yoma. Le aconsejo que un día que no tengan nada que hacer, lo lean. Es importante entender. También pusimos en Telegram, también se puso en Facebook los 42 pasos completos de el servicio de Yom Kippur. Okay. Capítulo 17. El capítulo 17 al 27, de este momento en adelante, se conoce como lo que es el código de santidad. El código de santidad. Y esto yo lo puse en Facebook, pero lo voy a leer aquí, que dice: el pueblo es requerido mantenerse en pureza y santidad por medio de un comportamiento ritual y moral. Por ser una nación escogida por Dios, por lo tanto, tiene que reflejar la santidad de Dios en su diario vivir. O sea, lo ritual y lo moral van juntos. Porque en las demás culturas, los rituales eran más que para los sacerdotes y lo moral
era importante solamente en la gente que era importante. Ejemplo, si tú tenías una posición alta en el gobierno, vamos a suponer el gobierno romano, un ejemplo, o tú eras un hombre de la clase alta, tú podías tener relación sexual con cualquier persona siempre y cuando no fueran ciudadanos romanos y no importaba si era hombre o era mujer. O sea, tú puedes tener sexo con una persona que a nivel de estatus era inferior a ti. Y eso lo veían muy bien, como si nada. Es más, decían que un hombre tener una relación sexual con otro varón en la forma activa mostraba su masculinidad. Si era pasivo, si era pasivo, conllevaba vergüenza y humillación. Por lo tanto, la Torá es el único documento y el único Elohim que pone las dos cosas juntas, lo ritual y lo ético y lo moral. Las demás sociedades lo separaban. No, los rituales más que para los sacerdotes. No, lo moral es más que para lo importante. Con Hashem no, la Torá te lleva, uno tiene que caminar con ética en lo moral y en santidad, porque nuestro Hashem es todo eso. Y si caminamos en eso, es un reflejo de él. Okay. Capítulo 17 dice: habló Hashem a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Hashem. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrendas a Hashem delante del tabernáculo de Hashem, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Recuerden que en el judaísmo la cazar animales es prohibido. En un tiempo lo permitían, pero llegó el tiempo en que dijeron que no, por las leyes de kashrut, de cómo se matan los animales limpios. Por lo tanto, aquí lo que va a dar a entender es que si una persona iba y salía y mataba un animalito, bueno, quería comérselo, mató un animal. Pero si lo están haciendo un sitio que la gente quizá está pensando, se lo está dedicando a los demonios, se lo está dedicando a otros dioses, porque habían ciertos animales que podían sí cazar y se entendían que era para alimento para la casa. Que luego más adelante vamos a leer que esa sangre de ese animalito tenía que ser enterrada, porque tú tienes que tratar con dignidad aún la vida de un animal, porque en la sangre está la vida de ese animal. Pero si tú estás y matas a cualquier animal limpio y no lo has ofrendado, tú eres culpable de la sangre de ese animal, al menos que tú lo traigas como ofrenda al templo. Y dice, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, que es la palabra karet, que estuvimos hablando esa palabra anoche en la clase del discipulado, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios. O si mata un animal como un sacrificio, aunque sea dedicado a Hashem, tiene que ser en el templo, no puede ser fuera. Los que sacrifican en medio del campo para que los traigan a Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Hashem. O sea, como un shelamim. ¿Tú quieres comer carne? ¿Me quiero ofrecer la ofrenda? Entonces mira, que se traiga el sacerdote para que él ponga la sangre en el altar. Cada cual se lleva lo que le corresponde y tienes comida, carne para tú comer con tu familia y tus amistades. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Hashem. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. De nuevo, una mala traducción, porque en hebreo es seirim, que significa cabros. Cabros, sacrificado a los cabros. ¿Y por qué a los cabros? Bueno, antes de explicar eso, dice, tras de los cuales han fornicado. Recuerden que la fornicación es rito sexual a dioses paganos. Entonces, cuando dice que si los sacrifican, los sacrificarán, lo estaban sacrificando a los demonios, es la palabra seirim,
que significa cabros, porque la diosa Ashera tenía de compañero un cabro. O sea, todo está asociado con paganismo. Entonces, si bien te ven a ti matando un cabrito en el medio del campo, ¿qué van a pensar? Estás sacrificando a Ashera, a los dioses paganos. Si quieres comer carne, pues una forma es traer una ofrenda a Shelamim. Pero, o si vas a sacrificar algo a nombre de Hashem, no puedes hacerlo fuera del templo. No puedes hacerlo fuera porque esa sangre tiene que ir en el altar, porque si no, tú vas a ser culpable de la vida de ese animalito. Verso 8, les dirá también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Hashem, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. No se come sangre. Serás cortado, te van a dar un caret de parte de Hashem, que significa puedes ser muerte inmediata, puede ser una muerte temprana o puedes morir sin descendientes. Hasta ahí llegó tu línea. 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer kiper sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará kiper de la persona. Propósito de la sangre, de ponerla en el altar, como la sangre representa vida, eso es lo que te va a dar purificación a ti, eso es lo que va a traer kiper a tu vida. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Se entendía sobre todo como un tipo de gacela, era permitido cazar, pero si se cazaba, en términos de hunting, tenía que enterrar la sangre, no podía derramarla y cubrirla, enterrarla, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Otra cosa de los seirim es que eran cabros que tenían pelo largo. No sé si ustedes han visto cabros que son bien peludos, que tienen mucho pelo. También había en la mitología de demonios, le llaman satir. Satir era que era mitad cabro y mitad ser humano. De nuevo, todas estas cosas están asociadas con paganismo. Anyway, no es bíblico, no es de la Torá. Verso 15. Y cualquier persona, así de los naturales como el extranjero, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y así misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no lo lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Porque recuerden que tocar un animal muerto conlleva a impureza ritual. Y luego el capítulo 18 tiene que ver con actos de inmoralidad. No lo voy a leer todo, pero sí les dejo saber que cuando comienza diciendo en el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Hashem vuestro Elohim, es una fórmula introductoria de documentos de concesión real de tierras. O sea, es una fórmula que tiene que ver con pacto. Es legal. Cada vez que Hashem dice, yo soy Hashem, o yo soy Hashem vuestro Elohim, o yo soy, son fórmulas legales de pacto. Y si ustedes ven en el capítulo 18 nada más, 6 veces dice, yo soy Hashem vuestro Elohim. Entre las cosas que se considera inmoralidad sexual, tenemos incesto con cualquier pariente, sea de parte madre, de parte padre, tíos, tías, primos, una serie de explicaciones, todo es inmoralidad sexual.
Luego tiene casos de homosexualismo, bestialidad. Todo eso va en contra de la Torá. En las demás culturas, una de las cosas que Hashem dice, no haga como hacen en Egipto, ni haga como están haciendo en la tierra que te voy a llevar. Todas estas cosas son cosas que yo no acepto, que aborrezco. No las haga tú porque tú eres diferente, tú eres un pueblo aparte. Tampoco menciona lo de Moloch, sacrificar niños al dios Moloch, que era un dios amonita. Tiene que ver con idolatría y porque está incluido en inmoralidad sexual dentro de la lista de inmoralidad sexual. Porque la idolatría es adulterio espiritual, es infidelidad a Hashem. Y todo está resumido del verso 26 en adelante del capítulo 18. Dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Hashem, vuestro Elohim. Empieza con la fórmula legal y termina con la fórmula legal. Luego en el capítulo 19 habla de leyes de santidad y de justicia. Aquí comienza la segunda porción que se llama Kedushim. Kedushim. Incluye una serie de cosas, de nuevo utilizando el término yo, Hashem, vuestro Elohim. En este capítulo nada más lo dice 16 veces. Por lo tanto, todas estas cosas que él está hablando son legalismos del pacto que incluye. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de Shabbat guardaréis. El mismo peso del Shabbat lo tiene el honrar a padre y madre. Casi nada. No os volveréis a los ídolos, ni haréis dioses de fundición, yo Hashem, vuestro Elohim. Cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz a Hashem, ofrecerlo de tal manera que seáis acepto. No lo puedes dejar más de 3 días. Si te lo comes después de 3 días, tendrá caret, serás cortado. Aquí va a traer una serie de mandamientos que tienen que ver con justicia, con bondad y con ética social. Y nos deja entender que uno es responsable en el pacto como individuo y como colectivo. Lo que yo hago como individuo afecta a la comunidad, y lo que la comunidad hace me afecta a mí como individuo. Porque somos un mismo pueblo bajo un mismo rey, un mismo pacto, unos mismos mandamientos. Toda persona es importante porque toda persona es hecha a imagen y semejanza de Dios. Dice, verso 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Hashem, vuestro Elohim. La Torá es el único documento legal que le da importancia al extranjero y al pobre. De nuevo, las demás culturas tenían ciertas leyes, pero de nuevo, si tú no eras de clase alta social, realmente tú no importaba. Eran personas marginadas a las cuales el gobierno, la gente no ayudaban, no le daban nada. Pero aquí Hashem piensa en todas las personas, en toda situación de la vida. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Hashem. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Hashem.
No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Porque en las demás culturas, si tú eras rico y pasabas dinero por debajo de la mesa, ¿quién iba a tener el favor? Porque eso no ha cambiado mucho. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Hashem. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo dijo Yeshua, lo dijo Yeshua, pero está basado en Levítico. Eso está desde Levítico, pero como dicen, no, la Torah se deshizo, really. 19, mis estatutos guarda. Entonces, la pregunta es, ¿amar a tu prójimo como a ti mismo? Significa que tú te tienes que amar. Porque si tú no te amas, tú no puedes amar a otro. Tú tienes que verte como una creación digna, porque estás hecho a imagen y semejanza del Creador. Toda persona tiene valor y todo individuo debe valorarse. Porque a veces uno mismo se dice, ay, tan estúpida que fui. Esto no se dice. No hables mal de ti mismo. 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrará con mezcla de semillas. Esto parece que la gente que hace todos estos productos híbridos y modificación genética no leyeron esa parte. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciera con una mujer que fuera sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Aún aquí, a una mujer que es esclava, aunque está comprometida para casarse, si otro hombre viene y se acuesta con ella, aún a esa mujer Dios tiene consideración. Porque no los matan, porque eso sería adulterio. Una mujer comprometida que tiene relaciones con otro es visto como adulterio y el pago era muerte. Pero aquí el Señor está diciendo, aunque es esclava, el que tiene que venir a donde mí con culpa y disculparse es él, no ella. Porque aún ella tiene dignidad. ¿Qué es lo que quiere decir esos versos ahí? No los matan, pero él tiene que venirse y él traerá a Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en purificación por su culpa. Y con el carnero de purificación lo reconciliará el sacerdote delante de Hashem por su pecado que cometió y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y es una esclava. Que recuerden que con Hashem él no hay excepción de personas. Justicias es para todos. Él no está mirando si eres rico, si eres pobre, si tienes título, si no tienes título, si eres natural de Israel o si eres un extranjero. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años será incircunciso, su fruto no se comerá. Así que recuerden que esto se aplica en Israel, los árboles de frutales en Israel. Primero 3 años, ese fruto no se toca. Y el 4º año será consagrado en alabanzas a Hashem, que da a entender que ese fruto lo lleva al templo, hace tremenda fiesta, pero no es para que tú se lo comas. El de la quinta cosecha es el que se come, más al 5º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Hashem, vuestro Elohim. Porque la mayoría de los árboles, después de 5 años, es que el fruto está en todo su apogeo. Y si te comes ese, ya la producción, las cosechas futuras serán aún mejor. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ahí estuve leyendo. De nuevo, hay 3 judíos, 40,000 opiniones. Con respecto a eso, hay diferentes opiniones. Va a depender de si son askenazis, si son sefarditas, si son de Italia, si son de España, si son de... unos se dejan el risito
otros no. Otros se afeitan o se dejan la barbita pegada, otros no. Otros se las dejan que tienen hasta nidos de pájaro dentro de la barba. Y va a depender de la cultura de donde ellos, de la comunidad donde ellos viven y lo que le diga el rabino. Es más, estaba leyendo en el comentario del libro que estoy usando para Vallicra, decía una forma que lo interpretaban, que no se pueden afeitar la cabeza. Y yo dije, anda. Pero me puse a buscar y de nuevo hay comunidades judías que le permiten a un varón afeitarse todo, pero se tiene que dejar la barba. Hay otro, estaba hablando de un caso de una época en que un grupo de judíos de una, no sé si eran de Italia, tuvieron que irse para España o viceversa. Entonces uno de ellos no se afeitaban y el otro se afeitaban completamente. Entonces cuando los que llegaron que no tenían barba, a donde vivían los que tenían barba, eso se formó un revolú, que ¿por qué? Que sí. Entonces uno decía, no, pero es que sí, otro no, que no, que no. De tal grado que casi hubo una guerra civil, que el rabino de la comunidad tuvo que hacer concesión y dice, si no te quieres afeitar, no te afeites, si quieres dejarte la barba, pues déjate la barba. O sea que la interpretación de este mandamiento varía de acuerdo a la cultura. Si donde tú estás, te dicen que te tienes que afeitar, pues te afeitas. Si te dicen que te tienes que dejar los risitos, pues te dejas los risitos. Que eso es el único pelo que tenga en toda la cara. Así que son como ellos interpretan el mandamiento, pero no hay nada que sea igual, exacto para todas las comunidades judías. ¿Okay? Así que si se quieren afeitar, es más, antes de venir para acá estaba viendo un programa grabado de una sinagoga en Nueva York. Están haciendo el Kabbalat Shabbat, recibiendo el Shabbat. Primero que nada, todos tenían talit. Número 2, unos tenían kipa y otros no. Número 3, unos tenían a ninguno le vi tzitzit. Muchos no tenían kipa de los varones que están allí. Algunos tenían su talit, pero no tenían kipa. Otros tenían su talit, pero no tenían ni un pelito encima de la cabeza. O sea que va a variar. Anyway, ¿dónde iba? Verso 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Recuerden cuando estaba Elías con los profetas Baal, y empezaron a cortarse para que Baal lo escuchara y Elías estaba, quizás está durmiendo. Pues entonces, estas son cosas que está diciendo que están relacionadas con culto a los muertos. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, que es lo que se entiende como tatuaje. De nuevo, da a entender que los tatuajes estaban asociados con culto al inframundo. Okay. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya a la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo, mi Shabbat guardaréis y mi santuario tendréis en referencia. Esto no es una escoge ni una opción, es un mandamiento, como dice el pastor Walter. Obligados. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándolos con ellos, yo Hashem vuestro Elohim. Porque el propósito de tener encantadores y adivinos y todas esas cosas, la mayor parte de las veces era para conocer el futuro. Y dan a entender que el querer conocer el futuro es porque si tú sabes que te va a pasar esto, pues tú vienes y lo cambias. O sea, ir en contra de la voluntad de Dios que ya Él tiene planificado para tu vida. Ah, no me gusta eso que va a hacer Dios conmigo, pues lo voy a cambiar. Eso es quitarle la soberanía a Hashem. Eso está completamente prohibido. Delante de las canas te levantará. Yo paso por ahí, ninguno de ustedes se levanta. Mostrar respeto, honor. Es más, en los buses en Israel, cuando tú subes, hay un rótulo que dice que les deje los asientos a los ancianos. Si ya entra un anciano y no hay asiento y tú estás sentado, tú le tienes que dar tu asiento al anciano. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrá temor. Yo Hashem. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis.
Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Ya es la segunda vez. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Hashem vuestro Elohim. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Honradez, justicia, aún en los negocios. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Hashem vuestro Elohim que os saqué de la tierra de Egipto. Guardar pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo Hashem. En el capítulo 20 vuelve y recalca la inmoralidad sexual, empezando con sacrificio a Moloch. Dice, el que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Verso 7. Bueno, el 6 dice, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Hashem soy vuestro Elohim. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, yo Hashem que os santifico. El que maldijera a su padre, a su madre, de cierto morirá. Aquí hay una serie de mandamientos que la consecuencia es muerte. Maldecir a su padre o a su madre conlleva muerte. Adulterio conlleva muerte. Yacer con la mujer de tu padre, serán muertos ambos. El que durmiere con su nuera, ambos han de morir. Si alguno se ayuntare con varón como mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Si eso se implementara hoy, se quedaba el mundo con media población, yo creo. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviera cópula con bestia de ser muerto y mataréis a la bestia. Así que tenemos de nuevo adulterio, incesto, homosexualidad, bestialidad. Todo eso se pagaba con muerte. En el verso 18, cualquiera que durmiera con mujer menstruosa y descubriera su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. El que tiene relaciones con la hermana de su madre o la de su padre, o sea, sus tíos, tías, con la mujer del hermano de su padre, su nuera, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Verso 21, el que tomara la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Resumen. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Hashem, vuestro Elohim, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Mandamiento obligatorio. Habéis pues de serme santos, porque yo Hashem soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cómo podemos ser diferentes mostrando que le pertenecemos a Hashem? Si cuando nos miran nos ven como cualquier otra nación, como cualquier otro pueblo. Si no estamos reflejando la santidad de Hashem, si no estamos caminando en moralidad, en ética, en justicia, en bondad, y después tú decimos que seguimos Torah. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Nuestras vidas, nuestro diario vivir debe reflejar la santidad de Hashem.
Aquí Él nos dio todos los mandamientos relacionados con eso. Bueno, parte, porque todavía nos quedan 10 capítulos más. Levítico es sobre santidad. Y recuerden que santidad es en comunidad, no individualmente. El único santo es Hashem. Si Él es santo, nosotros también debiéramos caminar en su santidad, como Él dice. Hacer distinción, diferencia entre aquellas cosas que nos contaminan y las que no. Lógico, hoy día no hay templo, pero el día que esté, hay que volver a hacer todo lo que Él ha pedido. Con eso se terminan las dos porciones. Vamos a tomar unos minutitos nada más para alguna pregunta o comentario. Si hechicería, el castigo era muerte. Cualquier cosa que trate de adivinar el futuro es una abominación, es en contra de Hashem, en contra de su soberanía, porque usualmente la gente quiere saber qué me va a pasar para yo cambiarlo. Así que eso no se hace. Así que vamos a ver si podemos tomar aunque sea un par de... ¿Alguna pregunta o comentario que tengan aquí? ¿Alguien? Sí. En más de una ocasión yo sé que me han preguntado si después que esté Yeshua reinando se seguirán haciendo las fiestas, y yo he escuchado que sí. Le di el botón que no era. Sí, las fiestas van a seguir. Sí, pero mi pregunta es, yo como que había escuchado en una ocasión que Yom Kippur no, pero en el capítulo 16, verso 34, te está diciendo que es perpetuo. Y te dice que es para quitar el pecado del pueblo de Israel y que es perpetuo. Pero perpetuo pienso yo que queda perpetuo por lo que hizo Yeshua por nosotros. Porque recuerden que las ceremonias, las festividades son simbolizadas en Yeshua o en lo que Él hizo. ¿Okay? Recuerda que aún no, Yeshua lo describen como el Cordero de Dios, no lo describen como un cabro, ni lo describen como Azazel. Pero si vemos lo que ocurre en Yom Kippur, Yeshua murió por toda la nación de Israel y por toda la humanidad. ¿Okay? Y su sangre nos limpia de todos los pecados y de la consecuencia de los pecados, que es muerte. O sea que en Yeshua viene siendo, ya se cumplió un Yom Kippur eterno. Como yo lo puedo explicar. Las fiestas que van a quedar son aquellas que son las de festejo en términos de gracia, como Sukkot, Shavuot, o sea, las fiestas más relacionadas no con pecado, sino con agradecimiento, con celebración, con compartir con la familia, con amistades. Sí, eso tenía yo entendido, te lo he explicado antes, porque entonces cuando dice para hacer expiación o purificación una vez al año por todos los pecados de Israel. Pero es que en Yeshua eso está cumplido. Cuando Él regrese, en Él está cumplido esa festividad. Porque Él no va a morir de nuevo. Ya todo en Él está borrón y cuenta nueva. En Él terminó ese aspecto. Pienso yo que sería la forma de verlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, dime. 17. Se te perdió. 7. Dice, y no ofrecerán nuevamente sus sacrificios donde decía, no, decía demonio, pero acá dice, al espíritu que ellos mismos eligieron para ir en pos de ellos. Algo que ellos mismos deseaban. O sea, tu versión dice que nunca más sacrificarán su sacrificio a espíritu que ellos decidieron seguir. Seguir. Dice que fueron en pos de ellos para su propio mal, básicamente. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que todo esto es influencia
pagana que entendían el mundo espiritual en ese sentido. Que todos eran demonios, todos eran ellos los culpables, todos ellos eran los que causaban enfermedades, todos ellos los que traen problemas, que no es de la Torá. Es más, si la Torá, lo que traducen como demonio, creo que hay más que dos ocasiones en toda la Torá. Lo traducen como demonio, pero cuando tú buscas el origen, como dije, en hebreo dice Seirim, que son los cabros peludos esos. Entonces, esa parte me dice que el mismo Señor lo entregara a su propia concupiscencia, que tiene que ser a su propio deseo, a lo que ellos mismos se deleitan. Exacto, a lo que las personas se deleitan. Eso es lo que tú quieres hacer, pues mira, vete. Exacto. No quieres seguirme, no quieres tener vida, no quieres, pues lo que te la gana. Después no venga llorando. Muchas veces está aquí. Todas esas cosas están aquí. Porque tú te puedes imaginar que ahora mismo está entrando por ahí un elefante con los de rosa. ¿No lo ven? Yo lo veo. Mira, va a ir a buscar café. Y tanto está la gente que lo ven, que lo creen. Después se busca uno más loco que él. Ah, sí, yo también lo. Mira, se sentó. ¿Okay? Porque yo lo que digo es, y es mi opinión, porque lamentablemente muchas traducciones de palabras en la escritura apostólica, cuando hablan de demonios, espíritus inmundos, la, si no esto concuerda con la Torá, una de dos cosas, o la traducción está mala o la interpretación está incorrecta. Porque nada de lo que está en la escritura apostólica puede ir contrario a lo que está escrito ya en la Torá y en los profetas. Nada. Si algo que tú lees en el Nuevo Testamento o en la escritura apostólica no te encaja bien, búscalo, esas palabras del griego, pásalas de nuevo al hebreo y búscalas en todos los versos que esté esa palabra para que tengas mejor entendimiento. Porque lamentablemente, ya aún hoy día todavía siguen dentro de las ramas religiosas y del campamento donde salieron todos ustedes, creen todavía en esas cosas. Lógico, fácil echarle la culpa a ese elefantito color de rosa que fue a tomar café. O sea, yo, Hashem es soberano, él rige tanto lo bueno como lo malo. Todo está bajo su poder, todo está sujeto a él, todo. Pero si las personas le prefieren ir hacia lo malo, envolverse hacia lo malo, inventarse cosas que no son, creer en cosas que no son, dime. Lo que pasa es, ¿por qué la Torah siempre quiere que nosotros tengamos corazón? Es que un sentimiento puede adquirir personalidad. Y eso es lo que la gente cree que son demonios. Un sentimiento. Sí, un sentimiento puede, me gustó eso, un sentimiento puede crear personalidad. Sí, hasta voces y sí. Uno tiene dominio. Sí. O sea, el problema es que la gente no entiende cuán poderoso es la mente del ser humano. Cuán poderosa. Yo he sabido de gente que me han dicho que ven algo que está ocurriendo, una amiga mía, un poquito más alta que yo, pero no era musculosa ni nada. Está en un campo. Y el campo, pues había en casa ruinas de casa. Y no sé por qué ni cómo está pasando una primita y ve cuando una de las paredes, cuando está pasando la nena, se colapsa y cae sobre la nena. Y era de cemento. Ella dice que ella corrió, ella sola levantó esa pared de cemento para que la niña saliera. Trató de hacerlo de nuevo después. O sea, el deseo, la adrenalina fue tanta de ver esa situación que ella... ¿Qué? Personas han hecho estudios, y esto es científico, personas que
van a hacerse cirugía porque tienen algún problema, un ejemplo, una rodilla. Y van y entran al quirófano, lógico, una vez que te anestesian, tú salen y a los 2 o 3 días están nuevos. No es nada, digo, con dolor, pero pasan los meses. Y han hecho estudios, o sea, que ustedes hacen estudios que a veces le dan un placebo a una persona y otra persona le da el medicamento real. Pues estos individuos realmente lo han operado. Le dijeron que lo operaron, pero no lo operaron. La mente. La mente. Porque si tú crees que tienes una cosa, te va a dar. ¿Sí? Por eso digo que la mente es bien fuerte, bien peligrosa y poderosa. Sí. Para que te vea, yo tenía marcado el mismo versículo que tenía de y Víctor lo puso ahí el palco. Porque es interesante esta traducción de que dice aquí abajo, y más o menos concuerda con un par de palabritas que dijo de peludo y cabra, y dice, la palabra traducida demonio es literalmente peludo, y es probable que se refiere a ídolos de machos cabríos. Parece que durante la época de Moisés, Israel ofrecía sacrificio a los demonios del desierto a fin de asegurar su ayuda o su favor. Sí, porque recuerden que el pueblo de Israel hacía todo lo que hacían los demás. Por más que el Señor le dijo, no haga como hicieron en Egipto, no haga como están haciendo en Canaán. ¿Escucharon? Es más, si ustedes se leen los profetas, las cosas que hacían los mismos sacerdotes dentro del mismo templo. Horrible. Por eso te digo, el Señor es más que bueno. Sí. Dice el Corén Tanakh sobre Seir. Dice la palabra Sair en singular y Seirim en plural se refiere primeramente a un macho cabrío de cabello largo. Dicho sea de paso, en una variante de pasajes como Levítico 17:7, Isaías 13:29, 34:14, Segunda de Crónicas 11:15, el término es visto y entendido, y es entendido desde tiempos antiguos a referencia de un demonio híbrido, una criatura como el Sátana. Esta percepción está basada en poder identificar el macho cabrío, demonio, que era venerado y proscrito e implicado también. Segunda de Crónicas 11:15, donde el rey Jeroboam de Israel es acusado de permitir que existan santuarios y sacerdotes para los Seirim. Y esto podría tener algún tipo de conexión con Azazel. Levítico 16:8-10, Azazel, que también es identificado como un ángel caído Samael. en algunos textos del periodo del segundo demonio, donde se cree que habitaba en el desierto. Sí, de nuevo, todo eso es influencia pagana, no es directo de la Torá. Es más, lo que ocurre en el primer siglo, en la escritura apostólica, cuando Yeshua viene a aparecer en el primer siglo, Israel ha pasado por el helenismo, por los griegos, por los persas, por los babilonios, y ahora están con los romanos, que eso era más loco todavía. Se inventaban una de cosas. Pues lamentablemente eso influyó muchas de las creencias, de las cosas como ellos vivían y hacían. Entonces Yeshua tiene que usar el vocabulario de ellos para que ellos entiendan, pero no necesariamente cuando dice que sacó demonios era que estaba sacando demonios. Anyway, eso es otro tema, otro día, porque no hay forma. Lo que quiero decir es que para entender la escritura apostólica, usted tiene que conocer bien la Torá y los profetas. Esa es su base. Si lo que está leyendo al lado de acá no concuerda con esa base, de nuevo, o la traducción es mala o la interpretación fue incorrecta. Porque la palabra de Hashem no se contradice. No se contradice. Osvaldo, bendito, tiene esa manita de levantarse en 3 horas. Dime. Shabbat shalom, pastora. Déjame cambiar aquí aquí. Ahora. ¿Me escucha, no? Sí. Y ahora sí. Ok, Shabbat shalom. No, estaba muy entretenido y anotando aquí los comentarios que son, como siempre,
muy buenos, porque eso ayuda a seguir comprendiendo la Torá, ¿no? En todos sus aspectos. Y simplemente tengo dos preguntas. Nada más. Una es algo técnico. Se leyó ahí en Levítico 17, 13. No, perdón. 17:14. Ajá. Cuando caza el ave, o perdón, 13, sí. Cazar animal o ave que sea de comer, ¿no es cierto? Sí, Y o sea, un animal limpio. Ok. Eso de matar, no, la persona que lo mata no invalida, o sea, no tiene que lavarse, ¿no? Como que hace en el versículo 15, ¿no es cierto? O sea, no lo hace porque el animal ya está muerto, ¿no es cierto? En Exacto, este caso está vivo. exacto, estaba vivo y él lo mató para comerlo. No tiene no tiene que hacer nada. incurre en impureza ritual, pero si lo encuentras muerto Exacto, sí. y te lo lleva, Sí, todavía está calientito. Claro, me acordaba de Sansón y el león. Entonces, justo cuando usted estaba leyendo, me vino a la mente lo que hizo Sansón con el león y todas esas cosas. Bueno, pero el animal ya estaba muerto. Sí, pero da a entender que había un panal de abeja. Exacto. Es lo que él tocó fue el panal, a pesar de que el panal estaba pegado del esqueleto, no tocó directamente al hueso. Pero es miel y la miel es algo que lo que llaman parvé, que lo mismo puede comerlo con carne o con lácteos. Ok. Bien. Pienso yo. Ok, no, yo también pienso lo mismo. Después, en el Levítico 19:20, cuando dice que si un hombre yaciera con una mujer que fuera sierva desposada con alguno. Y aquí dice que el 22, y con el carnero de expiación lo reconciliará el sacerdote delante del Señor. Aquí estamos viendo que puede ser un pecado moral, que es pecado moral porque evidentemente hay una... Es un pecado que tiene que ver con ética, con moralidad, pero como ella es esclava, en términos de estatus legal, ella no es considerada, como lo explicaba el comentario, era que no era considerada, no tenía un estatus de individuo completamente legalmente. Porque era una esclava, una sierva, pero estaba comprometida. Pero por ser sierva, y este individuo tuvo relaciones con ella, él es el que tiene que venir a traer una ofrenda de culpabilidad por lo que hizo. Claro, pero estamos hablando Es una ofensa a Hashem lo que él hizo, pero no los matan, porque si hubiera sido con una mujer libre, los matan a los dos. Exacto. Porque Pero ella estaba... estamos hablando de un pecado moral, que es usted lo que dijo, ¿no? Que la Torá también permite reconciliar lo que es pecado moral. Sí. ¿No es cierto? Es así como lo entiendo. Sí, que fue lo que entendí esta vez, porque yo entendía que no, que las ofrendas que se traían en el templo, en el Mishkan, no cubría lo moral. Claro. Pero da a entender que sí cubre lo moral, lo que no cubría era la consecuencia de los pecados, que era muerte eterna. Sí, yo también cuando Rico estuvo en la clase del miércoles, Exacto. volví a repasar y también me surgió esa misma duda. No tuve la oportunidad de preguntar, pero yo también pensaba lo mismo, ¿no es cierto? Todas esas personas, por así decirlo, murieron. A ver, si me puedo explicar bien. Murieron, pero la eternidad, digamos, la vida eterna la está dando Yeshua en la cruz, ¿no? Su muerte y resurrección. Entonces, todas esas personas, a pesar de que realmente fueron perdonados, por así decirlo, de ese pecado moral, porque ellos también se arrepintieron, pero la vida eterna está en Yeshua, es así. Exacto. Porque Hashem como rey es el único que tiene el don para perdonar a quien él quiera por lo que sea, como hizo con David. David cometió asesinato y adulterio, dos cosas que eran pagadas con muerte después de un juicio. Pero el Señor no lo mató. Aarón
que se inventó un becerro de oro, tampoco lo mató. ¿Ok? O sea que como rey, él tiene el derecho de perdonar. Y Ok. Gracias, pastora. sí, a la Ex- orden. Muy bien, gracias. Bien. orden. ¿Alguien más? A ver, aquí tiene, dice, de los rasguños, cortaduras e imágenes, siempre lo he entendido dentro del contexto que usted explicó, lo que se hacía en ellos en el cuerpo para idolatrar sus dioses, pero nunca lo he asociado con los tatuajes. Efectivamente, los tatuajes estarían mal. Los tatuajes, como se entiende, da a entender que el tatuaje no es aceptado. No es aceptado. Lógico. Si cuando viene a los caminos de la Torá tienes ya tus tatuajes, pues los tienes. Porque se hicieron sin conocer. Pero si después que conoces viene y te haces tatuaje, pues entonces ya son otros $20, otros 20 pesos. Aunque de nuevo las traducciones, porque por ejemplo me parece que en Jeremías que dice que Hashem tiene inscrito en sus manos a Israel. Y es el término como si fuera un tatuaje. Entonces, pero yo creo que la situación de los tatuajes era que cuando se usaban en esta época, en este tiempo, era más bien asociado con algún tipo de idolatría, algún tipo de rito dedicado a los muertos, al inframundo, a otros dioses. Muchas veces se marcaban con los nombres de los dioses. Pero el tatuaje, tengo entendido que es más negativo que positivo hacerse un tatuaje. No es aceptado. O no debiera hacerse. Porque si mira, hay personas que andan por ahí que yo no entiendo. Para mí, mi pensar y mi opinión propia, yo creo que para mí es malo porque ahora mismo hay algunos de esta gente que se tatúa y ellos no cambian la aguja, o sea, ellos no saben prácticamente si la sangre de la otra persona está enferma. Bueno, sí está el aspecto de higiene, el aspecto de contaminación de sangre con otro individuo, pero sacando esa parte porque hoy día creo que está un poquito más legalizado, pero da a entender que el tatuaje no debiera ser. Y otra cosa, si tú dices estar caminando en la Torá y estando ya en la Torá, viene y te haces tatuaje en todo el cuerpo. También una cosa cultural, porque hay otras culturas que eso es parte de su cultura. ¿Okay? Por ejemplo, algunas culturas africanas que se hacen unas marcas en la piel. Eso es parte. Exacto. Por lo tanto, aunque son culturas, si no siguen la Torá, pues. Pero lo que quiero decir es que conforme a como dice este verso, el tatuaje no es permitido. En la antigüedad, sí, porque era para marcar como posesión. Recuerden que fue lo primero que le hicieron a los judíos en el Holocausto. Le tatuaron un número. O sea, es considerado algo pues no aceptable. No aceptable. Aún yo he visto personas que se ponen versos bíblicos. Que no debiera, hasta donde tengo entendido, no es aceptado. Sí, dime. Sí, por eso, pero conforme la Torá, Porque si nosotros decimos que somos templos del Espíritu de Dios. exacto, si somos templo del Señor y estamos para hacer una distinción y estás haciendo algo que la mayoría de la gente lo hacen, pues entonces, ¿dónde está la distinción? Dime. Sí. Sí, un momentito. Dos cosas. Una. Aquí yo entendía que era el contexto de muerte. Por ejemplo, si se me muere un familiar o algo, pues yo no me lo podría hacer porque está hablando no te dará marca de cosas de muerte. Exacto, Y asociado dos, con inframundo, muerte. Ajá, en ese contexto. Y dos, que en Revelación le dice que Yeshua tiene cosas, Rey de Reyes en el mundo. Sí, pero no es un tatuaje, lo que tiene en el muslo es una... Sí, Yeshua no está, tatuado. O sea, como dice que
Sí, que cuando tiene esculpido, exacto, Hashem no tiene mano. Exacto. Exacto. Pero no me gusta verme doble. Pero da a entender lo que siempre he entendido, que el tatuaje no aceptado. Aún el comentario que estaba leyendo hoy habla de eso. O sea, no, eso no hace ninguna distinción de una nación santa con aquellos que no lo son. ¿Sí? También el problema está en que se ponen cosas que no tienen que ver con el hombre para adorar cosas. Por ejemplo, ustedes ven para qué cogían el arcoíris. Exacto. Sí, sí. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que la palabra dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, porque estaba asociado con idolatría al inframundo, a la muerte. Entonces, si eso era lo que se entendía y ese es el concepto que Dios le está dando, aunque hoy día quizás no lo están haciendo con esa intención, como quiera, es algo que no se debiera hacer. Porque, digo, no sé, yo nunca me he hecho un tatuaje. Primero que nada, no me gustan las agujas. Número 2, no. Y la gente lo que no piensa es que cuando uno es joven tiene esa piel lo más tiradita, lo más linda, se hace un tatuaje aquí enorme con muchos colores. Cuando uno está viejo que empieza todo esto a guindar por todos lados, ¿tú sabes para dónde va a caer ese tatuaje? El que tiene una cara aquí sonriente no piensa en eso, se pone tatuajes aquí, entonces cuando esto se caiga, ¿dónde va a caer ese tatuaje? Anyway, la gente se olvida de que se ponen viejos. ¿Tú sabes toda esta piel cómo se pone? ¿Ah? Espérate, ya le di cuerda a esto aquí. Dime. Yom Kippur. Yom Kippur es el día en que se finaliza el juicio. Porque el juicio comienza el 1 de Tishri, que es Rosh Hashanah. Están los 10 días para arrepentimiento. Están los libros abiertos. Tienes hasta Yom Kippur. Si desde el primer día Yom Kippur no te has arrepentido y estaba en el libro no estaba en el libro de la vida. Entonces, para agregar lo que decía su hermano, ¿no será que el día grande de Jehová, el gran día de juicio, es el Yom Kippur, donde se van a Sí, es que va a haber un Yom Kippur, sí, es el último Yom Kippur. Puede ser después del milenio de Yeshua. Puede ser, no, primero. O sea, que bueno, sí, que el milenio no es la eternidad. Después del milenio viene la eternidad, pero cuando Yeshua venga, recuerda que él viene a cumplir las últimas fiestas del otoño que no se han cumplido todavía. Por lo tanto, va a haber un Yom Kippur y ese va a ser el último Yom Kippur porque es el final. Ahí, si está en el libro de la vida, está, y si no está, quedarte frito ley. Entonces tiene sentido lo que ella preguntó. Sí. El milenio de Yeshua no es la eternidad. Después del juicio viene la eternidad. Exacto, pero entonces, exacto. Pero hasta ahí, exacto, hasta ahí llegó ese Yom Kippur, que es eterno porque empezó en la eternidad y se queda en la eternidad. Mucha gente que se van a despertar que muere en Yom Kippur. Sí. Ese gran día. Ese es posible, sí. Uno será resucitado para la vida y otro para... El que dice, la cultura, personas que no siguen la Torah serán juzgados conforme a las reglas de la Torah, como un ejemplo. La pregunta es, dejen los tatuajes ya. La pregunta es, la cultura, personas que no siguen la Torah serán juzgados conforme a las reglas de la Torah, como en el ejemplo de los tatuajes. Hashem va a juzgar a todo el mundo. ¿Cómo los va a juzgar? Eso es él como juez. Ellos van a ser juzgados y nosotros vamos a ser juzgados. Todo el mundo va a ser juzgado. Es como he dicho, te detiene un policía. Toñita, ¿usted sabía que no se podía cruzar por ahí y usted metió el carro? No, como quiera te van a dar un ticket, aunque no sabía. Porque sepas o no sepas la ley, si tú la rompes, te van a dar el ticket.
Exacto, el no conocerla no te hace exento. Sí. Porque el mismo Pablo te dice, la misma naturaleza te habla de un creador. Y con todo y eso hacen lo que les da la gana. Después no te quejas cuando llegue el día de juicio. Dice, y si uno los comete lo que dice la Torah, pero no la siguen, es posible que alguien advirtió. Y si uno les comenta lo que dice la Torah, pero no la siguen, les es exigible porque alguien les advirtió. Bueno, si te dicen la verdad y tú no la quieres aceptar, ya eso es diferente. Una cosa es que tú no sepas nada de la Torah. A otra es que te diga, mira, la palabra de Dios dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, eso es para los judíos. Ya tú eres responsable. Ya tú eres responsable. ¿Mm? Que viene un Mesías enseñándole tu fe. Sí, eso no es lo que quiere decir, Yeshua no viene con un tatuaje en el muslo, viene con un cinto. Porque a ninguno de los reyes se le ponían tatuaje. Aunque sí hablan de una señal, pero una señal no significa que una señal que sea con literal con tatuaje. De nuevo, la base es la Torah. Si no estamos seguros de algo, pues búsquelo en el hebreo. Si no entienden el hebreo, pues espérate a que aprenda hebreo para entonces buscarlo de nuevo. Yo le digo a la gente, yo le he sentado con personas y me preguntan y yo le digo, mira, la Torah dice esto. Yo te lo enseño. Está de ti si tú lo quieres seguir. Exacto, mira, es que como quiera, la gente si no. Como no. quiera, ya te lo dije, tú sabes lo que dice la Torah y tú vas y lo haces. Pues, Un ejemplo, el Shabbat es todos los sábados, una vez a la semana. Mucha gente lo sabe. Se van de party. Ah, no, fue que hay una comida y el único día que se pueden reunir es viernes, la lan. Así, ese amigo o amiga tuya es la que te va a dar salvación. ¿qué le vas a decir a la gente? Exacto. Mi pregunta es, ¿qué vamos a contestarle al Señor cuando te pregunte? Porque triste es que te diga, no te conozco. Ahí sí es verdad. No te conozco. Nuria pregunta si una mujer puede usar tzitzit. Bueno, yo entiendo, conforme a como está escrito en el hebreo, que los tzitzit es para todo el mundo. Porque los tzitzit o los flecos en el antiguo Medio Oriente era utilizado por realeza y por gente de dinero y los que eran muy prósperos. Tanto mujeres como hombres usaban flecos que los distinguía en términos de clase social. Cuando Hashem habla de los tzitzit es porque toda la nación es un reino. Es de alta, somos real, de realeza. Conforme a la tradición rabínica, la mujer no debe usar tzitzit. No debe, pero no es que esté prohibido. No debe, pero no está prohibido. El ortodoxo no te deja. Los reformistas le importa. Pero si es para recordar los mandamientos tienen que ser recordados por todos, no solamente los hombres, porque entonces dicen los rabinos que las mujeres somos más espirituales que los hombres, no necesitamos tener tzitzit para recordar los mandamientos. Really? Esto lo dice bien claro, dile a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel ahí incluye a la nación completa. Pero si usted vive en un sitio donde usted se congrega, no lo permiten, pues no lo permiten. Usted tiene que seguir lo que le dice su líder. Porque si es para causar conflicto y problemas y divisiones, pues mire, mejor no lo haga. Porque tzitzit es más, hay varones que usan tzitzit y lo usan mal. Entonces, si lo va a usar, por lo menos úselo como tiene que ser. El tzitzit va en una vestimenta que tenga 4 esquinas. No es enganchadito en el calzón con no clippy, no. Si vas a usar tzitzit, se supone que sea el tzitzit kosher.
Usted ve los ortodoxos, todos tienen zizi, pues son blancos, ninguno tiene un hilo azul. Y el mandamiento es hilo azul. Claro, es que tú veas que tenga. Número 2, si vas a usar zizi, tiene que cubrirte la cabeza. Entonces, unas cosas sí, otras cosas no. De nuevo, hay muchas cosas basadas en cultura. Mi opinión, que es para toda la nación de Israel, todo el creyente, porque los mandamientos es para todos. Que supuestamente las mujeres son más espirituales. Quizás Sara, quizás Lea, quizás Raquel. Pero hoy día, mi gente, todos estamos en el mismo bote. Es que una cosa es entramos en el convenio, en el pacto con el Eterno, tenemos que entender que ya el Señor nos considera pueblo. Ok. Porque por tanto, Exacto, el mandamiento es para, exacto, y el 17 es para uno recordar, no es para que el que te vea, no, es para uno recordar. Como la situación de la circuncisión. No, eso es para los judíos. Ah, entonces, tú no te quieres circuncidar porque es para los judíos, yo no puedo usar los zizi porque soy mujer. o los tefilín. Aún los tefilín. Pero yo no le veo lógico. Tengo que decir, como soy mujer, pues entonces, hasta ahora ningún rayo del cielo ha caído porque yo me pongo unos zizi. Es muy diferente a la convicción que tuve del nombre de Hashem. O sea, eso fue algo y ¡pam! Por eso es que a mí me encanta el libro de hecho de Pablo King, el verso 15, el capítulo de Pablo, de ustedes le obligan a ellos a llevar una carga que ustedes. Muchas cosas, hay que hacer una distinción entre tres cosas. El mandamiento que da la Torá, los mandamientos establecidos por los rabinos, y lo que es costumbre y tradición, que no es un mandamiento, pero que a la larga con el tiempo lo han hecho en un mandamiento. Sí, muchas cosas. Por lo tanto, si quieren conocer bien, tienen que conocer los mandamientos, tienen que conocer lo que es el mandamiento de la Torá, el que es el mandamiento rabínico y aquello que es tradición o costumbre. Son tres cosas muy distintas. Y algunos libros de los mandamientos que unos te dicen esto es lo que sea Torá, pero esto es lo que han dicho los rabinos. O sea, te hacen la diferencia, te la explican y te dicen, pues esto así y esto es así. Pero para eso hay que estudiar, hay que leer, hay que buscar, hay que no investigar, no simplemente no crean nada de lo que yo les diga, búsquenlo, estudienlo, verifíquenlo. Dime, joven. Question. So, los tzitzis son, and I might be totally wrong, but los tzitzis son para que yo me acuerde del mandamiento. Right? Yeah. So why do they always have it on the outside? La pregunta es si es para que yo vea los tzitzis y me acuerde de los mandamientos porque van por fuera. Porque antes de los tzitzis, con Abraham, ellos tenían la circuncisión, right? Era la señal del pacto. Sí, pero los tzitzit, recuerda que Hashem siempre va a usar cosas que ellos entienden. Por ejemplo, en la cultura egipcia, en la cultura persa, en la cultura de los babilónicos, en la cultura, todas esas culturas, aún en el tiempo de Abraham, la gente usaba, le llaman fleco, un tipo de tzitzit, no es tzitzit porque el tzitzit es en sí lo que Hashem le llama, que es el azul. Pero llevaban porque era eso indicaba un estatus social alto, realeza. Pero Hashem hace la distinción de que vas a usar un hilo azul, un petil tejele, todos, no solamente los riquitos o los reyes, es todo el mundo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque para tú verlo, porque, como te dice, no vaya tras tus ojos y te prostituyan. Tú ves algo, te está viniendo la tentación, te agarra tu tzitzit. Porque si lo tienes escondido en lo que lo sacas, ya cometiste la tentación, en lo que lo sacas y lo buscas, ¿dónde me metieron? Bla, bla, bla. Ya. El propósito es que tú los veas, tú lo estás viendo, te sientas, los viste, te vas, los viste. Es para uno, no es para señalar a todo el mundo como hacían algunos fariseos en el primer siglo, que los tenían tan largos que los pisaban. Todavía hay muchos que lo usan así, casi llegándole a medio 2000. ¿Algo más, jóvenes? Sí, hay una pregunta ahí. Sí, dime.
Dime. Si yo voy a tomar todos estos estatutos con la misma seriedad cada uno, ¿qué vamos a hacer con la mezcla de hilo en la ropa? La mezcla de hilo, lamentablemente, ¿qué podemos hacer? El problema es que el lino está carísimo. El algodón es más pasable. Se supone que sea o todo lana o todo algodón o lino. But we don't do that. Exactly, we don't do that porque nuestra So cultura you todo can't- ahora es sintético, pues entonces en eso ahí estamos todos. Por eso, ¿tú me entiendes? Y si los vamos a tomar todos ellos con la misma seriedad, entonces puedo hacer uno y otro no. Si no se te permite. Al menos que tú te hagas tu propia ropa. Eso es lo que opino, que mandamiento puede cumplir. Hay mandamientos que, exacto, que no se pueden. Bueno, recuerda que también estamos fuera de Israel. Entonces, Ok. ¿en qué momento yo voy a decir, ese es de Israel, este no? Bueno, Este sí es de Israel, este sí, y están divididos así. Si los buscas, es más, yo los tengo en casa divididos entre aquellos que se aplican en la tierra de Israel y los que se pueden hacer fuera de Israel. Porque acuérdate que ahora mismo no estamos cumpliendo 279 mandamientos que tienen que ver con el templo. Forzado. Porque estamos en el exilio, en la dispersión. Entonces Hashem no nos puede ¿cómo es? Tomar cuenta por eso, porque estamos fuera de Israel, no está el templo y estamos en el exilio. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y tú sabes que ni siquiera el mismo Pesaj lo estamos haciendo como deberá ser. Exacto, pues entonces que ahí ese mandamiento no se está cumpliendo. O sea, no me puedo sentir culpable si No te sientas culpable, siéntate bien. Porque hay cosas que no vamos a poder cumplir porque ni estamos en Israel, ni está el templo, y estamos, la cultura te fuerza. No hay forma, tú tratas de vestirte solamente de lino o de algodón, mira, te quedaste pobre porque todo está carísimo. Inclusive hay un grupo al que yo estoy que a las personas se intercambian piezas de lino. Cuando no les sirven a uno venden y lo que están haciendo es comprando sábanas de lino para hacer ropa. Entonces dice, entonces como mujer estoy incumpliendo un mandamiento porque no estoy usando tzitzit o debo usar dentro de la ropa para no ofender a los judíos, no importa qué. Bueno, de nuevo, el de usar el usar tzitzit, si el Espíritu Santo te convicta a ti, te convence de que tú tienes que usar tzitzit, ahí no hay hombre que te diga puede o no puede. ¿Okay? Como aquellos que están aquí y allá que se han circuncidado. Yo, por más que predicar, hablar de la circuncisión, hasta que eso no, tú en tu corazón se estiste realmente a hacerlo, yo no puedo ir detrás de ti con un machete. Como tú decías, ponerte un talir o un kipa sin entendimiento, ¿de qué te sirve? Porque los demás lo hacen. Si tú quieres realmente en tu corazón usar tzitzit, mira, hay lo que se llama el talit katán, que es tipo de camiseta, camisilla, whatever you call it, que es debajo de la ropa, que pones debajo de la blusa y ponértelo pues debajo dentro del pantalón o de la falda si lo quieres hacer. Lógico. Si estás reuniéndote en una comunidad que no lo aceptan y te van a hacer la vida imposible, una de dos cosas. O no los usas o te mueves para otro lado. Aquí eres bienvenida, Nuria. O te esconde tu talit. Lógico. Sí, la pregunta de ella era si estaba no cumpliendo el mandamiento al ella no usarlo. Bueno, no se está cumpliendo si no se está usando. Pero el ortodoxo te va a decir que eso es más que para los varones. Rico te va a decir que eso es más que para los varones. Lógico. A donde yo voy, aquí, este fue el lugar que el Señor me dio, me puso como líder. Yo me pongo mi tzitzit y mi kipa en Shabbat solamente. Si viene alguien de afuera y no le gusta, pues mira, que siempre he dicho hay dos puertas, está esa y está aquella. Puede entrar por una y salir por la otra. Ahora, yo voy a una congregación que no ha aceptado, yo no lo hago.
Yo voy a Israel, no lo hago. ¿Okay? De nuevo, eso es algo que tienes que orar y tener convicción de que si tienes que hacerlo o no. Yo no te puedo decir, pero el mandamiento dice que se usen los tzitzit. Y de nuevo, los tzitzit es el Petil Tejelet kosher de Israel. Porque muchos andamos por ahí usando cualquier azul. El verdadero tzitzit es el hilo azul de Israel, producido por un israelita. Es de lino. Y el azul, por eso son caros, son carísimos. Es el Petil Tejelet, como dice la Torah. El azul nada más, un paquetito de azul costaba $60. Hace 2 o 3 años atrás. Es el verdadero tzitzit. Porque simplemente usar y agarraste cualquier hilo azul y lo pusiste, eso no es tzitzit. Verdadero. ¿Mm? Un facsímil. No es el verdadero. Sí. Sí. Aún así, estamos fallando en algunos sitios, pero aún así estamos en proceso, estamos practicando para lo que va a pasar. Exacto, estamos practicando para lo que viene. Ahora mismo, yo vengo tal vez 25, 40 millas, ya rompí una camino. De manejar tanto en ese pago, so, todos estamos. Sí, todos estamos, sí, estamos en un proceso. Eso es lo que Hashem quiere, que hagamos diferencia. Exacto. Entre las naciones. Es más, cuando venga Yeshua, quizá va a decir, todo lo que te digo la pastora Nereida estaba incorrecto. Ay. Espero que no. Pero, o todo lo que enseñó Rico estaba incorrecto. Rico, I love you. Lo que quiero decir que estamos, como tú dices, un proceso, estamos aprendiendo, no lo sabemos todo a perfección. Ninguno de nosotros, diría que el 99% de nosotros no hemos crecido en una familia judía. Pero estamos tratando, aprendiendo. Yo creo en parte que todos los temas que tienen que ver con la Torah, que traiga debate, es bueno. Así seguro, porque seguro. Se mantiene metido en eso. Porque esos debates se daban en la sinagoga. No, que todo el mundo debatía. Tú estás centrado en las cosas de Dios. De bien o mal, tratando de corregir algo, el otro te dice, y eso es bueno, ¿verdad? Yo lo veo así. Pero mira, estamos aquí debatiendo. ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son las cosas? Sí. Bueno, sí, es importante discutir estas cosas porque así uno ve las diferentes perspectivas. Y al final, la verdad absoluta, la tendrá él. Exacto, al final, Yeshua cuando llegue dice, pues estaban más o menos ahí, pero le faltaba esto. Pues. Es como la parasha, cada cual tiene su propia. Exacto, la parasha tiene, es que la misma te enseñan los rabinos de que la Torah tiene 70 caras. O sea, tú puedes ver un verso y sacarle 70 perspectivas. Por eso era que ellos se asombraban cuando Yeshua hablaba. Y todos son correctos. Así que. Y el tejelet no era el caracol. Tejelet es el azul producido de la tinta de un caracol específico para eso. Petil tejelet es el azul. Lógico, nosotros decimos azul porque no hay un término exacto en el español. Pero el término correcto es petil tejelet. Y se creen que un azul, unos dicen que un azul cielo, otros dicen que un azul pavo, otros dicen que un azul. Así que. Y la cuestión del lino, el comentario es sí, el lino y el algodón son muy saludables. Todas las demás ropas sintéticas es dañina. Cuando somos expuestos al sol, la frecuencia que produce ese tipo de tela o de hilo es bien dañino. ¿Algo más? 1, 2, 3. Shabbat Shalom. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana el pastor Vargas va a comenzar un shaharit a las 9 de la mañana por Zoom. Luego a las 4 nos reunimos aquí para el Minja.
Así que, y el domingo, Dios mediante, vamos a salir a hacer eventos de justicia y bondad. Así que, mi gente, muchas gracias por todo. Shalom. Shalom. Nos vemos. Shabbat shalom. Bye, shalom.